Perfecto, muy bien. Les voy a compartir pantalla nada más para replantear el ejercicio que habíamos visto la clase pasada. Por favor, avísenme en cuanto puedan ver mi pantalla. Ya se ve. Sí, ya se ve. Ya. Perfecto, muy bien. Pues el ejercicio de la clase pasada, el planteamiento era este. Era, pues, prácticamente una persona quería abrir una cuenta de ahorro y realizar aportaciones al final de cada mes, durante los próximos 15 años, ¿vale? De tal forma que al paso de esos 15 años, ella pudiera recibir una pensión mensual equivalente al 30% de su último sueldo, misma que pues va a recibir esa misma cantidad durante 30 años, ¿vale? La pregunta es, ¿qué porcentaje de sueldo debe aportar mensualmente si se cuenta con la siguiente información? Y teníamos justo esto. Aquí no sé si le habían tomado screenshot. Si gustan, tomen el screenshot porque me voy a pasar al pizarrón, ¿vale? Teníamos un incremento salarial, teníamos un sueldo base, una tasa de interés, esta es efectiva anual, 7%, años aportando y años pensionada, ¿vale? Básicamente. Eh, de aquí me voy a ir al pizarroncito. Denme un segundo. Muy bien. Y se acuerdan que aquí hemos hecho el planteamiento, ¿vale? Como les mencionaba, el planteamiento es muy importante porque lo que nos decía del lado izquierdo es, va a aportar un cierto porcentaje que no conocemos de su sueldo base, pero el sueldo base va a estar incrementando con el paso de los años, ¿vale? Recuerden que asumíamos en estos ejercicios que el incremento no iba a ser el mismo durante todo el año, sino más bien iba a estar incrementando a lo largo de cada año, ¿vale? De una manera, pues una pendiente positiva, continua, ¿ok? Entonces, pues iba a estar incrementando del lado izquierdo durante 15 años. Del lado derecho, en la parte azul, teníamos pues todo lo que iba a recibir. ¿Qué iba a recibir? Una pensión del 30% de su último sueldo, sin incremento, ¿vale? Pero le iba a recibir a lo largo de esos 30 años, de forma mensual y de forma vencida, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué decíamos? Para poder conocer el porcentaje, esto es una igualdad, básicamente. Tenemos la igualdad entre lo verde y lo azul. Para poder conocer qué porcentaje de sueldo estuvo aportando o debe aportar, tenemos que hacer un despeje. ¿Cómo así? Bueno, pues dejamos libre el porcentaje del lado izquierdo. Mm, Voy a poner por acá. Dejamos libre el porcentaje del lado izquierdo. Entonces decimos que el porcentaje es igual al 30% del último sueldo base entre el sueldo base entre uno por uno más R a la N. En este caso la N son 15, ¿vale? Bueno, aquí déjenme le borro esto. Ok, prácticamente esta es la fórmula que debemos aplicar para poder resolver el ejercicio. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ninguna. No. Perfecto, muy bien, entonces vamos bien. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por dónde quieren que empecemos? ¿Les parece bien si primero, si lo podemos manejar así? Eh, Tenemos dos componentes, ¿no? ¿Qué necesitamos para el primero? Pues básicamente conocer el último sueldo. ¿Cuál es nuestro último sueldo? ¿Cómo definimos nuestro último sueldo?
Como el promedio de las 250 semanas No, últimas. es ese sueldo, qué bueno que lo comentan, ese sueldo es para efectos de la pensión del IMSS. Sin embargo, ahorita no nos están comentando que es una pensión del IMSS. Lo que nos comentan es que es una cuenta de ahorro personal o privada para poder generar una pensión, ¿no? Pero esta es independiente de la del IMSS, ¿vale? Sería 30,000 por 1,05 a la 15. 30,000 por 1,05 a la 15. ¿Por qué? La respuesta es correcta, ¿vale? Porque Hoy va tenemos incrementando 5% cada año. exactamente por año, exactamente, ¿vale? Entonces, ¿hacia qué punto queremos conocer la igualdad? Dijimos que en la parte, la raya negra, que es a final del año 15, ¿ok? Entonces, digo aquí nada más para que queden alineados. Vale, este es 15, ¿ok? Entonces, sí, exactamente, nosotros queremos conocer cuál es el salario en esta raya negra o roja, ¿vale? Y para eso entonces ya tuvo que haber incrementado 15 años, ¿vale? Muy bien, entonces ya con esto, pues nos va a dar un valor. No sé, o si quieren calcularlo adelante, ¿va? Y por el otro, ¿qué tenemos? Por el otro tenemos que el sueldo base va a estar incrementando, pero también dijimos que vamos a calcular de arriba, ¿qué tenemos que calcular, chicos? De lo de arriba, lo azul, ¿qué tenemos que calcular para que sea equivalente? ¿Se acuerdan de esto? Lo azul debemos calcularle el valor presente y a lo verde le tenemos que calcular el valor futuro al mismo punto para hacer comparables. ¿Ok? Entonces, de arriba, nada más para no obviar, esto tiene que ser, sí es un 30%, pero por una anualidad anticipada, ¿vale? Bueno, es vencida, perdón, ¿vale? Que va a durar durante 30 años. Y en la de abajo, ¿qué tenemos que hacer? Este mismo monto va a estar con tasa R, pero también, ojo, aquí recuerden que lo que necesitamos básicamente es sueldo base por nuestra anualidad de valor acumulado, ¿no? Entonces necesitamos un valor acumulado durante 15 años, durante 15 años, y esto es con una tasa R e I, ¿vale? Eso es básicamente lo que necesitamos resolver, ¿ok? Ya tenemos de la parte uno ya tenemos el último sueldo. Bueno, perdón, la pensión, ¿vale? De la parte, de la parte uno, ¿qué nos falta? La anualidad, nada más. Pero esa anualidad es eh, un valor presente, ¿no? Esa anualidad es únicamente con tasa ahí, ¿ok? ¿Están de acuerdo que lo único que necesitamos hacer es, esta parte es constante en todos los periodos? Entonces ya nada más necesitamos traerlo todo a traer cada uno de las mensualidades a este punto, ¿ok? Entonces ya con eso tenemos el último sueldo, ya nada más aplicamos esta parte. Ahorita lo hacemos en el Excel, pero básicamente esa parte es la formulita del valor presente. Tenemos que
nuestro último sueldo. Ahora sí, bueno, más bien el planteamiento ya sería así. 30% del último sueldo por nuestra formulita de valor presente, que es uno menos uno entre uno más nuestra tasa del 7%. Esto a la... Eso a la cuánto. Pero ¿están de acuerdo que el 7% realmente no va? Sí, porque es anual, ¿no? Y tenemos Exactamente, una anualidad. exactamente, mensual. Ujú, exactamente, entonces el 7% no va, aquí le voy a poner tasa J, ¿vale? Y esto a la 30 por 12. Es correcto. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos una tasa del 7% efectiva anual. Sin embargo, los pagos van a ser en periodo mensual. Entonces ahí tenemos que conseguir o obtener o calcular la tasa J que va a ser la efectiva por cada mes. ¿Ok? Y entre la tasa J. Con eso ya obtenemos nuestro valor presente. ¿Vale? Ya tenemos justo el valor acumulado de la parte azul. ¿Vale? Y aquí pues nos va a dar algo, ¿ok? Ahora respecto al punto 2, ¿qué tenemos? Respecto al punto 2 dijimos que va a ser el valor acumulado del sueldo base durante 15 años, ¿ok? Esto significa que va a ser, eh, nuestro sueldo base ahorita son 30,000, pero ¿se acuerdan cuál era la fórmula del valor acumulado cuando tenemos las dos tasas? Una que incrementa y otra que disminuye. Era el valor presente y ese valor presente se lo acumulábamos al final del año 15, ¿no? Esto decíamos que era nuestro valor futuro o valor acumulado, ¿vale? Y ahora esto ¿a qué es igual? Esto es igual a los mismos 30,000 por nuestra formulita. Uno menos uno entre uno más es una R prima. Esta R prima es mensual, ¿ok? Y son 15 años, cada año con 12 meses, entre R', que dijimos que es una R prima mensual. Bueno, una R mensual. La R, recuerdan que es la tasa que obteníamos entre la tasa I y la tasa de incremento, ¿vale? Que sería tasa Z, por ejemplo. La tasa Z es el incremento que nos dijeron que el incremento salarial era el 5%, ¿vale? Y esto lo llevábamos con la tasa I al final de esos 15 años, ¿vale? ¿Están de acuerdo con este planteamiento? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien se perdió? El valor futuro no era uno más I a la N menos uno sobre I. Ajá, pero eso es cuando tenemos solamente una tasa de descuento, bueno, una tasa de interés. En este caso tenemos dos tasas, una que nos incrementa y una que nos disminuye. Eso lo demostramos hace 2, 3 clases, ¿vale? Porque nuestra tasa R ahorita ya es de la forma uno más I entre uno más Z menos uno, ¿vale?
Por eso les decía que primero, cuando se tienen dos tasas, primero hay que descontar a valor presente y después acumular a valor futuro. ¿Vale? Ok, Entonces, profe, sí. esta se las dejo aquí, ¿vale? Para que no nos perdamos. Ahora, si todos estamos bien, pues ya nada más nos falta meterlo a números, a la calculadora. ¿Ok? Si quieren, tómenle screenshot a esta parte. Les voy a poner el planteamiento. Si quieren, tomen el screenshot porque básicamente eso es lo que hay que hacer en el examen. ¿Vale? ¿Ya la tomaron todos? Sí. Muy bien, Ya. entonces no. Ajá, adelante. ¿No? Bueno, entonces me voy a pasar al Excel. Ahí ya pueden ver mi pantalla. Sí, ya. Perfecto, entonces, ¿qué decíamos? Primero el último sueldo. ¿Cómo calculamos el último sueldo? Son los 30,000 llevados 15 años con una tasa del 5%. ¿Vale? Ya conocemos el último sueldo, que va a ser el sueldo final del año 15. ¿Y cuál es la pensión? El 30% de ese último sueldo. ¿Vale? Después, para poder aquí tenemos de dos, ¿no? Decíamos, necesitamos conocer el monto total que debe acumular Adriana con las aportaciones mensuales. Y se acuerdan que por ahí nos decía, oye, pero la tasa, no podemos ocupar la tasa del 7% porque es efectiva anual y necesitamos una efectiva mensual. Entonces, con esta tasa, lo que estamos haciendo es convertir la anual del 7% en una efectiva mensual, ¿vale? Ahora sí, cuando calculábamos ese valor presente de toda la pensión que iba a recibir Adriana, se calculaba como el 30% del último sueldo base por uno menos uno entre uno más la tasa efectiva mensual, elevado a la número de años que iba a recibir la pensión, que es 30 por 12 porque pues es en meses, y todo eso dividido entre nuestra tasa efectiva en ese periodo, que son 0,57%. Esto nos da el valor presente de la componente azul que tienen en su pantallita, que tomaron del lado derecho, que tenemos ese valor presente. Entonces, del lado izquierdo, pues deberíamos tener esa igualdad, ¿ok? Ahora, para resolver el punto 2, lo que vimos en el punto 2, ¿qué necesitábamos en el punto 2? Dijimos, oye, necesitas una tasa R. Por ahí me preguntaban, oye, pero ¿qué no la fórmula de valor acumulado es uno más I a la N menos uno? Sí, pero en el caso cuando tenemos unas dos tasas, es decir, una que incrementa y una que disminuye, se necesita hacer un cambio de variable, ¿vale? Y además, el valor acumulado se calcula de una manera diferente. Se calcula primero el valor presente y ya después que se tiene todo ese valor presente, se lleva únicamente con la tasa I a final del periodo, ¿vale? Entonces, para poder obtener nuestra tasa R, esta es una R anual. Tenemos uno más 7% entre uno más 5% menos uno. Esta es nuestra tasa, por así decirlo, real por cada periodo anual, ¿vale? Ya para convertirla a efectiva mensual, porque lo que necesitamos es una efectiva mensual. Las aportaciones que va a hacer esta persona van a ser de manera mensual. Entonces, hacemos la equivalencia de convertir una tasa anual efectiva en una mensual efectiva, incrementándolo o llevándolo a la 1/12, menos 1. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora sí, ya nada más aplicar la fórmula que vimos en el punto 2, que era, multiplicábamos nuestros 30,000 que tenemos en azul por todo esto que tenemos aquí,
es mi valor presente. ¿Cómo se lee? Uno menos uno entre uno más C90, que C90 es mi tasa efectiva mensual que mezclan ambas tasas. ¿Ok? 1R elevado a la número de años, en este caso, pues son 15 años, F69 es esta, que son 15, y dividido entre mi C93, que es mi tasa efectiva en el periodo que voy a manejar, que son meses, ¿vale? Ahora sí, esto, que ya tengo mi monto acumulado, nada más, perdón, mi valor presente, que nada más lo llevo a final del quinceavo año. F68, si ven, F68 no es ninguna de estas dos. La tasa con la que lo estoy llevando ya es la anual normalita, la tasa I, ¿vale? Y la estoy llevando 15 años. ¿Ok? Con eso ya tengo mi valor acumulado. Ojo, esta tasa es muy diferente a la que ocupamos en el valor presente, ¿vale? Valor presente se ocupa la tasa R. Valor acumulado es la tasa I solita. ¿Ok? Ya que tenemos este monto, lo único que teníamos que hacer en esta resolución para poder encontrar la respuesta es dividir. Para poder encontrar ese porcentaje, dividimos el componente uno entre el componente 2, ¿vale? Mi componente uno son 2,8 millones, mi componente 2 son 12,9 millones. Con esto ya tengo la respuesta. Lo que debe aportar Adriana en cada mes es el 22,2% de su sueldo base. ¿Vale? Y nada más para hacer el check, la comparativo, si yo calculo el componente verde con ese porcentaje, debería llegar al monto que me dio mi monto azul, mi componente azul, ¿vale? ¿Cómo calculo el componente verde? Pues es el 22,2% de mi sueldo base, que son los 30,000. Todo eso lo tengo que acumular a final del año 15, pero tengo dos tasas, una que incrementa y una que disminuye. Entonces, ¿cómo la voy a aplicar? Primero calculo el valor presente con mi tasa R, que es en términos de estas tasas, y después mi valor acumulado en términos de la pura tasa I, que es el 7%. Y llego a los mismos montos. ¿Vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Y yo sí. Ajá. Bueno, ahí solo no importa si estamos combinando ambas tasas, o sea, porque una es anual y otra es mensual, aunque la anual pues lo estamos, ajá, tanto ahí como en el de saldo acumulado de las aportaciones. Ajá, Muy estamos buena pregunta. combinando. Ajá, Sí, eso lo vimos hace 4 clases, me parece. No, no hay problema. Es una equivalencia. Si quieren, miren, les voy a mostrar aquí. Eh, lo único que sí no pueden cambiar es la verde. La de abajo, por ningún motivo pueden cambiarla. Siempre, la de abajo siempre debe ser la efectiva en el periodo que están manejando. Es decir, si estamos manejando meses, tiene que ser meses. ¿Vale? La de arriba, esto. C90 podemos cambiarla a términos de la mensual y aquí únicamente hay que multiplicarla por el número de periodos que tiene cada uno de estos años. Y como ven, es lo mismo, ¿vale? De aquí lo mismo, ¿eh? O sea, dejémoslo en periodos de la tasa real, mensual, y nada más aquí, esa tasa mensual pues va a estar 15 años, pero cada año tiene 12 meses y llegamos a lo mismo. ¿Vale? La única que les decía, no se puede cambiar de ninguna manera, es la de abajo, la I. Siempre debe ser la misma que se aplica para cada periodo efectivo. ¿Vale? Ahí está bien, Gustavo. ¿Sí resolví la duda? sí, entonces, Perfecto. No sé si tengan alguna otra duda.
¿Todo claro? Perfecto, pues ya con eso tenemos la respuesta, ¿va? Ahora, de aquí sí necesito la participación de todos. Este es muy rapidísimo porque es similar. ¿Qué sucede? Esta persona otra vez vuelve a abrir, bueno, va a abrir una cuenta de ahorro. Igual va a ahorrar durante los próximos 15 años, de tal manera que después de esos 15 años recibe una pensión mensual sin incremento durante 20 años. Se sabe que va a aportar el 20% de su sueldo base. Nos preguntan cuál será el nivel de reemplazo, o de otra manera, nivel de reemplazo sería porcentaje de su último sueldo base que alcanzará cuando se pensione si se cuenta con la siguiente información. ¿Ok? Un sueldo de 25,000, un incremento salarial del 5% anual, una tasa de interés del 7%, 15 años aportando y va a estar pensionada durante 20 años. ¿Vale? ¿Qué planteamiento tenemos aquí? Si quieren, tómenle una screenshot, porfa, y me voy al pizarrón para que hagamos el planteamiento. Listo, ya. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Nada más que denme un segundo porque algo falló aquí. Perfecto. Bueno, pues vamos a pasarnos a pizarrón. Entonces, igual como lo hicimos en el ejercicio pasado, este es nuestro ejercicio 8. Y aquí tenemos esto. Son 15 años que va a estar aportando y vas a hacer 20 años que va a estar recibiendo pensión. Ahora, es la incógnita? Incógnita, si les parece bien, ya sabemos del ejercicio que va a estar aportando un cierto porcentaje. ¿Qué porcentaje va a estar incrementando? Aportando. 20% de su último sueldo base. Correcto. 20% de su último. No, no, no. Es el Híjole. sueldo base. Exactamente, del sueldo base. Son Gracias. 25,000. Exactamente. Bueno, ahí sería del sueldo base, pero recuerden que el sueldo base pues va a estar incrementando continuamente, ¿vale? Em, Ahora, de ahí todo bien. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Va a aportar el 20% del sueldo base. Y ese sueldo base pues va a estar incrementando con el paso de los meses, ¿vale? ¿Les hace falta algo más del lado izquierdo? Al parecer no, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, del lado derecho, ¿qué tenemos? Dijimos que no sabemos su nivel de reemplazo. Y aquí sí, el planteamiento sería, lo que va a recibir de pensión es un porcentaje de su último sueldo base, ¿vale? No sabemos qué porcentaje y tampoco sabemos cuál es su último sueldo base. Entonces, esa es la incógnita. Va a recibir pensiones continuas, constantes, pero de ese porcentaje y de ese monto.
¿vale? Lo que vamos a tener aquí, si les parece bien y para eficiencia en la respuesta, vamos a calcular valor presente y valor futuro. Valor acumulado del lado izquierdo, ¿vale? Todo esto lo vamos a llevar hacia acá con un valor acumulado. Y del lado derecho vamos a calcular un valor presente, ¿vale? De esta manera tenemos nuestra igualdad y ahora sí, podríamos hacer un despeje. ¿Qué tenemos que despejar? Bueno, pues nosotros queremos encontrar el porcentaje del último sueldo, bueno, el porcentaje que se le va a aplicar al último sueldo, pero del lado izquierdo tenemos el 20% de nuestro sueldo base y queremos calcular ese valor acumulado entre el último sueldo base y queremos calcularle nuestro valor presente, ¿vale? De esta manera podemos resolver el ejercicio, ¿ok? Ahora les toca el resto. ¿Qué es el resto? Lo podemos dividir en dos partes igual, una parte y dos partes, ¿vale? De la parte uno, ¿qué tenemos? 20% de los... ¿Cuántos el sueldo? 25,000, ¿correcto? Sí. De los 25,000. Y a esto es un valor acumulado. ¿Se acuerdan cómo calculábamos el valor acumulado? ¿Cuántas tasas van a involucrarse en ese valor acumulado? ¿Dos? Perfecto, ¿cuál y cuál? La de descuento y para llevar a valor futuro. Perfecto, muy bien. Sí, de acuerdo. Entonces, de aquí sería, primero los vamos a traer a valor presente. Uno menos, uno entre, uno más. ¿Qué tasa? ¿A qué tasa lo tenemos que mandar a valor presente? Bueno, tenemos que ocupar. ¿Una efectiva anual o efectiva mensual? Mensual. Correcto. Es una R que ahorita vamos a calcular y prima porque es mensual, ¿vale? ¿Cuántos meses del lado izquierdo? Serían 15 años por 12 meses cada año, ¿vale? De esta manera ya resolvemos el punto uno. Ahora recordemos que la R' es mensual, entonces aquí tenemos dos cosas. Primero, necesitamos conseguir nuestra R anual y después necesitamos calcular nuestra R' que es uno más R a la un doceavo menos uno, ¿vale? Estas dos cositas de aquí son las que nos permiten resolver todo este componente uno, ¿vale? Ahora nuestro componente 2. Nuestro componente 2 nos dice el último sueldo base. ¿Cuál es nuestro último sueldo base? ¿Cómo lo calculamos? Son los 25,000 iniciales, ¿están de acuerdo? Por uno más la tasa Z. ¿Cuánto es nuestra tasa Z? 5%. ¿Cuántos años? 15 años. Uy,
¿ok? Y nos va a dar algo. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Y de ese mismo componente 2 que nos decía, ok, es el último sueldo base, pero lo tienes que traer a valor presente de cada uno de los siguientes meses. Entonces, tenemos que va a ser, lo voy a seguir manteniendo como último sueldo base. Último sueldo base. ¿Y cómo calculamos nuestro valor presente del componente azul? ¿Cómo calculamos el valor presente, chicos? Con la anualidad. Ajá. ¿Y cómo sería? ¿Qué tasa aplicaríamos? La R'. En el caso del componente azul, tenemos R aquí, pero no. Tenemos tasa Z y tasa I, porque la R' es cuando aplicamos, cuando se están involucrando las dos tasas. ¿Ok? En este caso, el ejercicio nos dice que los pagos mensuales, las pensiones van a ser las constantes. Entonces, pues la tasa de incremento salarial no aplica, ¿no? Solo se Solo- utilizaría la I Exactamente. Y si les parece bien, la I tendría que ser anual o mensual, efectivas. mensual. La efectiva. Exactamente, tendría que ser, lo voy a manejar como I prima, ¿vale? Pero sí, es la mensual efectiva, ¿vale? ¿Cuántos meses? 12 meses de 20 años, ¿vale? Y listo, esa es la resolución. Si quieren, tomen el screenshot porque ahorita ya vamos al Excel y le ponemos números, ¿vale? Ay, un segundo, ahí está. Me avisan cuando ya lo tengan, ¿vale? Ya, profe. Alguien que no lo tenga todavía. Perfecto. Bueno, pues con esto ya se resuelve el ejercicio, ¿vale? Me voy a pasar al Excel y ya nada más le ponemos números. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí. Vale, gracias. Entonces, vámonos a la respuesta. Como les decía, tenemos dos lados, tenemos dos componentes. Del lado uno era el lado verde, que era acumular todas las aportaciones. El lado verde ya se podía resolver porque tenemos toda la información. Tenemos qué porcentaje va a aportar, tenemos el valor del sueldo, tenemos cuánto va a incrementar el sueldo y tenemos nuestra tasa de interés. ¿Vale? Del lado 2, lo que no conocemos es el porcentaje que debería recibir de pensión. Sin embargo, tenemos el valor del último sueldo base y tenemos una tasa ahí. ¿Vale? ¿Qué sucede? Para poder resolver, en este caso, tenemos involucrados nuestra tasa R, que esa nos va a servir para vamos a empezar por el componente verde, que es el componente uno de nuestro diagrama. En el componente uno de nuestro diagrama teníamos que ocupar una tasa R, es decir, por un lado incrementaba, por otro lado disminuía. Entonces, para obtener nuestra tasa R anual era 1 más 7% entre 1 más 5% menos 1. Esta es anual
pero nosotros queríamos la mensual. Y para la mensual, lo que hacíamos era 1 más la tasa anual elevado a la 1/12 menos 1. Luego, ya podíamos, de esta manera podíamos calcular directamente el monto acumulado, que era el componente verde, que era nuestro componente 1. Y ya metiendo números, era 20% de nuestro sueldo base, que son 25,000, por, aquí como les decía primero, cuando se ocupan dos tasas, una que incrementa y una que disminuye, y se quiere un valor acumulado, primero se calcula el valor presente y ya después se calcula el valor acumulado únicamente con la tasa I, ¿va? Entonces aquí que tenemos 1 menos 1 entre 1 más mi tasa anual, que para no confundirlos puedo ocupar la tasa mensual elevada a la 15 años y cada año tiene 12 meses, entre mi tasa efectiva cada uno de esos meses. Ya que tengo este valor presente, todo esto es mi valor presente, lo acumulo con únicamente la tasa I al final del año 15. ¿Vale? Entonces ya tengo cuánto vale mi componente 1. Ahora vámonos por el componente 2. El componente 2 era igual al último sueldo base y era el valor presente. Entonces, para poder empezar a calcular valores presentes, necesito la tasa efectiva mensual de la tasa de interés. ¿Ok? Entonces, 1 más 7% elevado al 1/12 menos 1 me va a dar la tasa efectiva mensual. ¿Vale? Ahora, del lado del componente 2, ¿qué necesitábamos? Nuestra anualidad de un valor presente de pagos mensuales. ¿Vale? Entonces, esto era igual a 1 menos 1 entre 1 más la tasa efectiva mensual elevado a la, ¿cuántos años? 20 años y cada año tiene 12 meses. ¿Vale? Y dividido entre mi tasa efectiva mensual. Ya tengo ahí mi anualidad. ¿Qué me falta? Me falta el valor de mi último sueldo base. ¿Están de acuerdo? Bueno, aquí lo resolví diferente. Aquí, ¿qué hice? Aquí todavía no le involucré el último sueldo base. Aquí básicamente lo hice en dos partes. Primero, ¿se acuerdan del componente 1? Ese ya lo tenemos aquí, ¿no? Y a ese le dividíamos entre el último sueldo base y la anualidad. En este caso, primero lo que hice fue lo dividí entre la anualidad. Dividiéndolo entre la anualidad, me queda que el porcentaje del último sueldo base es igual a esto, ¿vale? Ahora, de esto necesito dividirle el último sueldo base para encontrar el porcentaje. Entonces, el último sueldo base es justo este. Es mis 25,000 por 1 más 5% llevados al final de 15 años. Ahora sí, lo que hago es dividir estos 16,000 entre el sueldo base y ya tengo este valor, 31,7%. Ahora, otra cosa, vamos a resolverlo como lo hicimos en el diagramita, ¿vale? Para que vean que llegamos a lo mismo. Nosotros lo que dijimos es, en el diagrama, vamos a dividir el punto 1, que es lo azul, en este Excel, entre mi último sueldo base multiplicado por mi anualidad, ¿vale? Básicamente llegamos a lo mismo. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Estamos diciendo que la respuesta es 31,7%. ¿Cómo se interpreta? Con todo lo que acumulemos, ¿no? El 20% del sueldo base durante 15 años nos va a poder alcanzar para una pensión del 31,7% del último sueldo
y va a ser la misma durante 20 años, ¿vale? Por acá yo lo que estoy haciendo es corroborarlo. También les sugiero a ustedes en el examen que lo corroboren para que estén tranquilos con su resultado, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo aquí? Es el 31.7% de mi último sueldo que tengo aquí. Y aquí, ¿qué tengo que calcular? Un valor presente, ¿vale? Porque es mi componente azul del lado derecho del diagrama, ¿vale? Entonces tengo un valor presente que es uno menos uno entre uno más mi tasa del 7% elevado a la 20 entre mi tasa efectiva en ese mes, que es 0.57%. O si lo quieren hacer todo en términos de la tasa mensual, sin tema, la tasa mensual, pero multiplíquenlo por el número de meses. Y llegamos a lo mismo, que es lo mismo, este monto y este monto. Y con eso tenemos nuestra igualdad. ¿Vale? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿O quieren que retomemos algo? Por el momento no. ¿Les parece bien el planteamiento? Profe, se eleva a la -20 porque estamos calculando como el valor presente. Perdóname, ¿dónde? ¿Aquí? Sí, a la -20 por 12. Ah, es que justo estamos calculando valor presente. ¿Se acuerdan que es uno menos uno entre uno más i? Yo no le estoy poniendo uno entre uno más i, más bien le estoy poniendo la potencia negativa. Pero sería justo eso, el valor presente, uno menos uno entre uno más i, si le quito el negativo. Ah, ok, sí, esa era mi única duda, Sí, gracias. muchas gracias, ¿vale? ¿Alguna otra duda, comentario, observación? ¿Nos habías dicho que nos ibas a compartir este Excel? Sí, se los voy a compartir, pero en valores, ¿eh? ¿Y no crees que se pudiera, aunque sea solo de un ejercicio, que dejaras las fórmulas? Tenemos los diagramitas, esos si quieren se los comparto, Ok. ¿vale? Es que con el Excel, como va a ser el examen al lápiz, creo que el Excel los puede confundir más por estos truquitos, que el menos esto, ¿no? Las potencias, yo siento que los puede confundir más, ¿no? Por eso lo hago, no porque no quiero compartírselos. Pero sí, con los diagramitas y con esta grabación, creo que con eso lo armo. Los ejercicios que vengan en el examen van a ser similares. Van a ser como estos entonces. Y ja, como todos los que hemos visto, Ok. ¿vale? Disculpa, entonces el Excel ¿nos lo vas a compartir por WhatsApp o...? En el OneDrive. Ah, ok. ¿Vale? Ajá, hoy lo tienen en OneDrive junto con esta grabación. Les sugiero que repliquen este ejercicio ya en su tiempo. El examen pues va a ser de 1 hora. El examen, no sé si les platicó el profesor cuántos componentes va a haber. No sé si los platicó. Bueno, si no se los platicó, igual, o si sí se los platicó, de todas maneras les comento. El examen va a tener 5 preguntas, ¿vale? Unas teóricas, unas prácticas. Va a ser de opción múltiple, ¿vale? Y solamente tendremos 1 hora, ¿vale? Ok, gracias. No sé si tengan alguna duda o comentario, chicos. Pues ya nos pasamos unos minutitos, pero si quieren, hasta aquí le dejo.